La clase de hoy tiene como objetivo explicar conceptualmente algunas cosas que ya hemos utilizado la anterior clase. Para hacer programación, en el estilo que estamos aprendiendo, que es el imperativo, 3 conceptos hay que dominar: la variable, la instrucción y la expresión. La variable, ¿por qué? Porque en términos de estructuración de pensamiento me permiten representar un dato para así poder plantear soluciones en formato general. Este concepto sigue sirviendo en tiempo de programación, pero además de eso, la variable en tiempo de programación hace referencia específica a un espacio de memoria donde nosotros vamos a almacenar estos datos. La instrucción en construcción de pensamiento para nosotros representa un paso que debemos hacer para poder lograr hacer algo o para poder llegar dentro de todos los pasos a obtener un resultado. En términos de programación, una instrucción es algo que se ejecuta y usualmente la ejecución respeta siempre una semántica operacional asociada que te dice qué es lo que esa instrucción hace. Y la expresión, en términos de construcción de pensamiento, la expresión nos ha permitido calcular, comparar, realizar operaciones con datos para obtener nuevos datos. Ese mismo concepto se sigue manteniendo en programación, pero ¿cuál vendría a ser la diferencia entre una instrucción y una expresión? La expresión es algo que se evalúa y que te genera un resultado, y este resultado siempre pertenece a algún tipo, por lo tanto se puede decir que una expresión tiene un tipo asociado. Dentro de lo que es la resolución de problemas, una tarea compleja es estructurar la solución que nosotros hemos concebido en nuestra cabeza, ya que esta solución tiene que estar descrita como un procedimiento no ambiguo que me permite dar solución a esta tarea específica. ¿Cómo se dice que es no ambiguo? Porque nosotros tenemos que definir una secuencia de pasos en un orden específico para trabajar con el conjunto de datos que nosotros tenemos, construir nuevos datos en búsqueda de un resultado que se supone deberíamos encontrar, y de esa manera se dice que hemos resuelto el problema. Esta estructuración de la solución es posible pasar a lenguaje de programación y automatizar. En programación, nuestra estructuración ya tiene el nombre de un proceso. Un proceso se define como una unidad de ejecución que tiene básicamente 4 cosas importantes: el nombre, los datos de entrada, la salida, el conjunto de instrucciones asociado a este proceso que me permiten resolver el problema. Además de esto, un proceso en lenguajes de programación o en un programa siempre determina un espacio local cuando se va a ejecutar que me permite hacer uso de los recursos de la computadora, como por ejemplo el procesador y la memoria. Nosotros ya hemos hecho un proceso, por ejemplo, el encontrar per 4 es un proceso, y lo hemos traducido de acuerdo a algunas reglas que luego más adelante vamos a ver. En este caso, encontrar per 4 sería el nombre de nuestro procedimiento. Per 1, per 2, per 3 vendrían a representar los datos de entrada que se requiere para resolver este problema. Salida estaría identificada por el tipo de resultado que se compromete a entregar esta solución. Y el conjunto de instrucciones es prácticamente la traducción de lo que nosotros habíamos encontrado como el conjunto de pasos lógicos para poder resolver el problema. En la materia de introducción a la programación, lo que vamos a hacer es introducir un paradigma de programación que se denomina programación orientada a objetos. Recibe su nombre así porque el objeto viene a ser el actor principal y el más importante dentro de la concepción de resolución de problemas. ¿Por qué se dice que es el más importante? Porque un objeto es el que sabe resolver los problemas. A un objeto se le atribuye el saber hacer las cosas.
Y lo que se hace en programación orientada a objetos, lo primero es identificar algún tipo de objeto del mundo real que sepa hacer o resolver alguna tarea que me piden resolver. Entonces, lo que nosotros tenemos en realidad como objeto en programación orientada a objetos es la representación a través de un modelo de un objeto del mundo real. Un objeto en programación orientada a objetos es la unidad principal de ejecución. Este es el ente que sabe resolver cosas. Entonces, cuando nosotros hemos resuelto la anterior clase o hemos programado nuestra solución de encontrar el cuarto perímetro del rectángulo, le hemos asociado esta responsabilidad a un objeto de clase robot. Y sobre la base de este concepto se dice que los objetos de clase robot saben resolver el problema de encontrar el cuarto perímetro. ¿Cómo lo hemos hecho? Definiendo o construyendo un objetito de clase robot que en la transparencia se llama YoRobot. Y una vez que ese objeto existe, entonces nosotros le podemos pedir que haga o que me encuentre el perímetro 4. Este objeto es una unidad de ejecución. Cuando nosotros hemos hecho esta parte la anterior semana, ya estamos ejecutando un programa. En programación orientada a objetos, otro concepto importante viene a ser la clase, ya que la clase me permite modelar tipos de objeto del mundo real. ¿Cómo se hace esto? Se hace a través de describir de manera concreta un conjunto de características que identifican a este tipo de objeto que nosotros denominamos atributos y métodos. Los atributos usualmente describen lo que tiene o lo que sabe todo objeto de esta clase y el método describe lo que debería saber hacer los objetos de esta clase. Los atributos se modelan como datos y los métodos se modelan como procesos en los cuales se escribe el procedimiento general por el cual los objetos de este tipo de objetos o de esta clase saben hacer algo. La clase, por otro lado, es lo que el programador programa. Entonces, en la clase nosotros vamos a identificar qué sabe hacer, cuál es el proceso por el cual un objeto de esta clase sabe hacer las cosas y la clase es la que vamos a compilar. La anterior semana ya habíamos visto cómo hacer una clase. Por ejemplo, robot es un tipo de objeto al cual se le ha asignado dos responsabilidades. Una es saber resolver mayor entre y la otra es encontrar per 4. Estas dos vendrían a ser el saber hacer de todo objeto de clase robot, por lo que es correcto decir, todo objeto de clase robot debería saber hacer mayor entre y encontrar per 4. Repito, la clase es una unidad en la cual nosotros editamos, escribimos lo que queremos que la máquina ejecute. Y la clase viene a ser la unidad que nosotros compilamos. Esperamos que esto que hemos escrito compile para poderlo luego utilizar en ejecución a través de un objeto. Una vez que nosotros hemos pensado una solución para un problema o una tarea, hemos estructurado esta solución en términos no ambiguos. ¿Por qué eso es importante? Porque nosotros queremos que la computadora pueda reproducir este conjunto de pasos no ambiguos para que la solución se haga de manera automática. Entonces tenemos que traducir nuestro pensamiento a un proceso. Para ello, ¿qué necesitamos? Un lenguaje de programación. Por ejemplo, nosotros hemos concebido
una solución para encontrar el perímetro 4 y lo que hemos hecho es traducirlo a un lenguaje de programación para que la máquina pueda entender. Entonces, todo lenguaje de programación, como cualquier lenguaje, tiene dos cosas muy importantes a la hora de aprender o de entender. Uno es la sintaxis, que vendrían a ser el conjunto de reglas que me permiten escribir oraciones bien definidas en este lenguaje. En nuestro caso, estas oraciones para nosotros vendrían a ser un código fuente. La sintaxis me permite determinar o permite también determinar a la máquina si es que una oración o una frase está bien escrita, si está correctamente escrita. La sintaxis obviamente es propia de cada lenguaje de programación. Por lo tanto, la sintaxis me permite escribir de buena manera, de manera correcta, un código al cual nosotros le llamamos código fuente y está escrito en un lenguaje de programación. Existe sintaxis, en nuestro caso particular, para escribir clases, para hacer declaraciones, para inscribir instrucciones, para escribir procesos o para traducir un pensamiento a un proceso. El otro tema o el otro término que se usa en lenguajes de programación o que se requiere entender es la semántica operacional. Se supone que cada una de las cosas que tú escribes correctamente deberían poder ejecutarse en el futuro. Entonces, para que la máquina pueda ejecutar, se le asocia una significancia de ejecución a cada una de las cosas que tú escribes bien, y a eso se le llama semántica operacional. Al final, ¿qué es lo que hace la semántica operacional? Determina cómo se va a ejecutar una oración bien escrita en algún lenguaje de programación. ¿Y quién va a ejecutar? La máquina. Bien, empecemos a relacionar desde lo más básico. ¿Qué se había dicho que es importante entender? El concepto de variables. ¿Por qué? Porque la variable en estructuración de pensamiento me permite representar un dato. Entonces, las variables en programación requieren ser declaradas antes de ser usadas. Acá lo que estamos mostrando es cuál sería la sintaxis para declarar una variable en el lenguaje que estamos decidiendo utilizar para probar que pensamiento es automatizable. Vendría a ser tipo id_var con punto y coma al terminar. Fíjense que ese tipo que está descrito en azul y en cursiva puede ser reemplazado por algún tipo válido del lenguaje de programación. La semántica asociada a esta oración bien escrita o esta instrucción, le llamaremos bien escrita en el lenguaje, es la siguiente. Básicamente, cuando se ejecuta, lo que se encarga de hacer esta instrucción de declaración es reservar un espacio de memoria que en adelante va a ser utilizado con el nombre id_var. Obviamente en este espacio de memoria se va a poder almacenar algún dato o algún valor específico que pertenezca al tipo definido para esa variable. Y obviamente a partir de cierto momento de ejecución, este id_var juega el rol de identificador en el espacio donde se va a utilizar esta variable. Muy importante la declaración en lenguajes de programación imperativos como por ejemplo el JDK. Dependiendo del lenguaje que tú vayas a utilizar, tendrías que ir a averiguar cómo es que maneja el concepto de variables, si es requerido la declaración o no en el término de JDK, si se requiere, y esa vendría a ser la sintaxis y su semántica operacional en tiempo de ejecución. La instrucción más básica que nosotros hemos visto viene a ser la asignación. La asignación que me permite en estructuración de pensamiento, como su nombre dice, darle un valor a una variable. ¿De acuerdo? Se utiliza para definir el valor de una variable. La sintaxis para definir una variable o una instrucción de asignación que es la más básica en programación
viene a estar dada por el símbolo igual y siempre termina con un punto y coma. Esta instrucción en tiempo de ejecución o cuando la máquina vaya a ejecutar es de 2 golpes. Hace 2 operaciones básicas. Lo primero que hace es evaluar la expresión que está a la derecha de la asignación y el resultado obtenido de esta expresión luego lo asigna como contenido de la variable id_var. Obviamente, para que esto se pueda hacer, tiene que haber una consistencia de tipo entre la variable y la expresión. Por ejemplo, si la variable espera tener enteros, entonces la expresión debería generarme un resultado entero para poder hacer de manera correcta la asignación. Para traducir una solución y que la máquina entienda, nosotros tenemos que hacer un proceso. En terminología orientada a objetos, esto se conoce como un método. ¿Por qué? Porque describe el método estándar que los objetos deben seguir para poder hacer algo o resolver alguna tarea. En este caso, la sintaxis para escribir un método tiene 2 elementos importantes, una cabecera y un cuerpo. En la cabecera que se registra el nombre del método, el conjunto de entradas que se requiere para resolver y el tipo de salida que se compromete a hacer. ¿Y el cuerpo qué especifica? El cuerpo especifica el conjunto de instrucciones que se deberían realizar para resolver la tarea que estamos queriendo programar. Una vez en tiempo de ejecución, cuando nuestra máquina ejecutora encuentra un proceso de esta naturaleza, lo que hace es reservar como identificador del proceso a la cabecera, que identifica el nombre, las entradas y la salida. Y además asocia ese cuerpo, que es el conjunto de instrucciones, cuando nosotros vayamos a usar este método. Entonces, este cuerpo de instrucciones se van a ejecutar de principio a fin para poder hacer el trabajo. Cada una de las instrucciones que forman parte de este cuerpo, a su vez, se van a ejecutar respetando las semánticas operacionales que cada una de ellas tenga. Como se había dicho, esta trilogía, que es el nombre, las entradas y la salida, se conoce como el identificador, firma o cabecera del método. Para escribir una clase también existe una sintaxis. Se utiliza la palabra reservada class, que está en azulito. Enseguida se pone el nombre de la clase, que usualmente representa un nombre común, por ejemplo, robot, perro, persona. No suele ser un nombre propio como Pluto o Luis. No suele ser así el nombre de una clase. El nombre de una clase que identifica un tipo de objeto, por lo tanto suele ser un nombre común en singular. Entonces, la sintaxis de una clase viene a estar dada, como se muestra en la transparencia, por la palabra reservada class. Enseguida viene el nombre de la clase, se abre llave, se cierra llave y en medio de esas llaves se ponen los atributos que se han determinado que debería tener los objetos de esta clase y los métodos de los cuales es responsable de saber hacer los objetos de esta clase. Ya hemos escrito una clase la anterior vez, la clase que se denomina robot. Y particularmente esta clase no le hemos definido atributos. Por el momento vamos a dejar este tema para una siguiente clase, pero que ya se ha definido en esta clase 2 métodos, ¿cierto? Entonces todo robot que sabe hacer, mayor entre y encontrar per 4. Y cada una de sus responsabilidades, si ustedes se fijan, está escrita en un método independiente. Bueno, con esta información
ya es posible que tú puedas entender un poco mejor lo que hemos hecho en la anterior clase y que puedas terminar tus tareas que están asignadas en el espacio de Moodle. Adicionalmente a esto, es importante que vayas a revisar en la literatura qué es un intérprete, qué es un compilador, a qué se refiere cuando estamos hablando de tiempo de compilación, a qué se refiere cuando estamos hablando de tiempo de ejecución, porque se ha hablado en esta sesión de que el objeto es una unidad de ejecución, el proceso es una unidad de ejecución, la clase que es una unidad de edición, la cual se compila, y el método también vendría a ser una unidad de definición, ¿es cierto? El método es la forma por la cual los objetos de una naturaleza saben hacer algo, es la descripción. En cambio, cuando nosotros ya utilizamos, eso ya viene a ser un proceso y en tiempo de ejecución.